Hoy estamos como siempre con Bernardo Luján de Concentración Empresarial. Contar un poquitico acerca de ciertas normas y leyes que hay que tener en cuenta, sobre todo al momento de creación de empresas y cuando ya la empresa está funcionando, pues en pro de que no caigan estas acostumbradas crisis. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejo? Sigue el dólar para abajo. Sigue el dólar para abajo. Y eso golpea un poquito a ciertos Mucho, sectores. Mucho. Bueno, Bernardo, empecemos a hablar de un tema bien interesante y es la función de ustedes como abogados en este cuento de las empresas. Las empresas obviamente necesitan incrementar sus ventas. ¿Cuál es el papel que juegan los abogados dentro de una empresa para que todo esto funcione? Yo creo que es muy importante. No solamente en las empresas juega un papel importante o fundamental el departamento comercial, porque él es, y sobre todo en estos momentos donde se supone que ya estamos empezando a salir de la recesión, no solamente sería el departamento comercial quien se encargue de vender, se encargaría el departamento, por llamarlo de alguna manera, administrativo, donde la parte jurídica es uno de esos elementos, en estructurar la forma adecuada de salir a vender. Entonces, cuando estamos analizando el tema de cómo salir de la recesión, hay que pensar, uno, fórmulas de ventas, mercadeos, y dos, cómo salir a vender con los vendedores tanto propios, empleados, como externos, ya sea por outsourcing, por ventas de los productos de la empresa por medio de otras empresas, por agencia comercial, corretaje, comisión, contratistas. Hay muchas figuras donde los empleados no solamente son la única alternativa y los abogados como tal, lo que debemos es conocer la situación de cada empresa, conocer obviamente la ley y hacer las recomendaciones para que la empresa empiece a vender, pero sin tumbar a nadie. Tumbar a nadie, y ahí es donde los abogados somos parte fundamental, es acoger la ley para que se haga lo que se debe hacer con ella y no prestarse, lo que siempre le he dicho a los abogados, a que con el conocimiento nuestro se abuse de otras personas. Usted acaba de mencionar algo hace algunos segundos acerca de los vendedores externos, y es que algunas empresas recurren a esta figura pues para incrementar precisamente sus ventas aparte del equipo que ya tienen en ese campo. Eso se llama contratistas independientes. ¿Cómo se operan o cómo se hacen esos contratos? Sí, el tema de contratistas independientes es absolutamente amplio y yo creo que en el ejercicio de la profesión muy pocas veces o muy pocos días hay personas que a uno no le pregunten cómo hacer para contratar a un contratista independiente y no tenerlo como empleado para no pagarle prestaciones o no pagar seguridad social. Entonces la gente busca pagar por honorarios, a veces un salario integral, y lo que están haciendo es correr un riesgo muy alto. Yo voy a poner el caso de mi oficina de abogados, donde lo que yo tengo son varios abogados y los voy a contratar para que le presten servicio a mis empresas asesoradas. Yo no puedo contratar a uno de mis abogados como contratista independiente porque lo que ellos hacen es el giro ordinario de mi empresa y lo hacen con mis recursos o mis muebles, digamos, mis equipos. Yo les pago y ellos hacen un trabajo. ¿A quién le podría yo pagar como contratista independiente en mi empresa? A la persona que llegue a arreglar el aire acondicionado o que llegue a arreglar la puerta o llegue a arreglar las luces. Porque estas personas llegan con sus propias herramientas a trabajar además con autonomía y en algo que no tiene nada que ver con mi negocio. Esas personas pueden ser contratistas independientes. De resto, todas las personas dentro de mi oficina son empleados. Muchas empresas y muchos empresarios que pues hasta ahora nos pueden estar viendo, siempre les surge un temor cuando estamos hablando de contrato de agencia mercantil. Sí. ¿Qué tipo de contrato es ese? Bueno, el contrato de agencia mercantil es un contrato bien interesante, pero para algunas empresas, si no lo manejan bien, se vuelve muy peligroso. ¿Quién es un agente mercantil? Es una persona que representa a otra comercialmente frente al mercado. Entonces, cuando yo me presento, vamos a hablar un caso. Yo soy, en mi compañía, un representante de Cosmovisión, donde lo que yo vendo son todos los programas y paquetes de Cosmovisión. Voy a una empresa y muestro o ofrezco los servicios de Cosmovisión como canal, y esta empresa, a la persona a quien yo conseguí, Cosmovisión directamente le factura a esa empresa cliente. ¿A mí quién me pagaría? La comisión me la pagaría Cosmovisión directamente. Esa es la figura de agente mercantil, porque la gente creerá, digamos que la gente que está pautando o comercializando en esos programas, lo que hace es creer que está directamente negociando con Cosmovisión. Ahí se genera una figura de agencia mercantil. Esa figura es muy interesante, pero es peligrosa si no se sabe manejar bien, porque la persona o empresa que estaba ofreciendo los productos a nombre de Cosmovisión en este caso, lo que sería devengando unas platas que llaman primero cesantía comercial, que hay una fórmula para calcularla, que es como la cesantía de los empleados, solo que con otra figura u otra fórmula, pero para que la gente lo entienda, y una adicional, y es que se le debe pagar al final del contrato, si es, en este caso,
la empresa contratante quien le estaba pidiendo que hiciera esa labor, una plata por indemnización que la deben fijar los peritos. Entonces, hay dos cosas, cesantía comercial e indemnización al momento de la terminación del contrato. Esos dos elementos hacen que el contrato como tal de agencia sea muy bueno, pero muy peligroso para algunas empresas. Pero simplemente si se declara desde el principio, se hace el documento, se establecen las condiciones y dentro del costo mismo de las mercancías que yo estoy comercializando, tengo o contemplo los costos que contiene o conlleva el contrato de agencia mercantil, es muy buen contrato. Bueno, porque en todo este tema también surge una palabra muy común y es distribuidor. Sí. ¿Qué sería entonces la figura de distribuidor y cómo se diferencia lo que usted nos acaba de explicar de agencia mercantil? Sí, señor. A ver, el tema de la distribución es un tema que es muy interesante y es muy frecuente. Es cuando yo compro para revender. De hecho, cuando yo voy, por ejemplo, vamos a poner un caso bien folclórico, y es yo cojo mi carro, me voy para la mayorista, compro frutas y verduras y me lo llevo cargado de mercancía para un pueblo. Allá vendo o con el perifoneo en parlantes en el barrio, empiezo a gritar tomates y lechugas y esas personas van y compran en mi carro las frutas y verduras. Yo no soy distribuidor como tal o no soy agente comercial de las empresas donde yo compré, soy simplemente un distribuidor de la mayorista. Ejemplo, pues. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo hago? Compro para revender. Siendo un ejemplo muy coloquial, si yo voy a una empresa y compro mercancía de esa empresa, ropa interior, vestidos de baño, lo que quieran, la compro y en mi empresa yo la vendo, ahí no podrá haber una figura de agencia comercial, porque la utilidad mía se está dando es al momento de trasladar lo que yo compré y yo lo vendo. Ese negocio es lo que está generando mis propios ingresos y no una comisión que me estaría pagando, en este caso, la empresa a quien yo le estoy comprando los vestidos de baño. Bueno, y en aras de vender, porque al fin y al cabo las empresas lo que hacen es eso, vender unos productos, muchas de las empresas contratan comisionistas. ¿Cómo se puede hacer ese contrato sin que sean, digamos, pertenecientes o trabajadores directos de la empresa? Sí, el típico caso de un comisionista lo podríamos analizar en el caso de las inmobiliarias cuando están bregando a vender, en este momento de la economía, cuando están bregando a vender o vendiendo todos los apartamentos de un edificio. ¿Yo qué contrato? Yo contrato a unas personas externas como comisionistas a quienes les encomiendo vender un determinado proyecto y les digo, sobre ese proyecto le pago el tanto por ciento de comisión. No es que ellas tengan autorización, salvo que haya un contrato ya más amplio con ellas que podría ser de trabajo, no es que ellas se encarguen de vender todos mis proyectos inmobiliarios, es que se encargan de vender uno. O para el caso de Ricardo que nos está acompañando hoy, si yo voy a vender un carro, le pago una comisión a la persona que me está vendiendo ese carro. Ese es el contrato típico de comisión. Luego, yo no puedo hablar de un contrato de comisión con una persona que realmente es empleada mía, a quien simplemente le estoy pagando una comisión. Una cosa es el contrato de trabajo con un factor de remuneración que se llama comisión y otro el contrato de comisión. Simplemente a veces se pueden confundir porque a veces se quiere contratar a un empleado bajo un contrato de comisión, dizque para no configurar vínculo laboral y se está vinculando con un contrato que no está bien porque realmente el vínculo existe como vínculo laboral. Una pregunta que tiene mucho que ver con esto, el tema de los vendedores externos. ¿Cómo se les puede pagar a los vendedores externos sin que sean, digamos, empleados de las empresas? Podríamos hacer un análisis de cuál es la situación específica de ese vendedor para poder decir, vamos a contratarlo por un contrato de corretaje o uno de comisión o uno de agencia mercantil o hagamos un convenio donde sea la parte de distribución. En la parte de distribución, y se me olvidó ahorita mencionártelo, la persona a quien yo le vendo para que él revenda es él quien estaría asumiendo el riesgo de la cartera, pero yo a su vez estoy asumiendo el riesgo de mi cartera con esta persona, en vez de divulgarla o de difuminarla o tenerla contemplada dentro de todo el público final a quien yo habría de venderle. Entonces ese es un tema bien importante en el tema de la distribución, por lo que puede no interesarme hacer un contrato de distribución. Pero entonces, con las personas que yo no quiero vincular directamente, uno, puedo vincularlas por agencia mercantil, ellos estarían vendiendo a mi nombre, pero ganando una comisión bajo la figura de agencia, eso genera cesantía comercial. Un contrato de distribución, a mí puede no interesarme centrar toda mi cartera en una persona que a duras penas pues tendría un carro o algo con lo cual responder y yo le estoy en cambio vendiendo una gran cantidad de plata y de producto para que él a su vez venda. Entonces puede no convenirme mucho.
Contratarlo simplemente para que se registre en Cámara de Comercio, recomendaría en ese caso que lo haga bajo una figura de persona jurídica y no persona natural. Luego podríamos analizar todas las figuras que hemos visto, que son precisamente para que las empresas crezcan sus ventas de manera segura, y analizar, de acuerdo con lo que cada una de las empresas quiera, cuáles serían los contratos a aplicar, pero serían los que te acabo de decir. Muy bien, esta es una invitación entonces para toda la gente que tenga su empresa o que piense montar una empresa y necesite pues resolver una cantidad de inquietudes en pro de ello. Pues para eso está Concertación Empresarial. Allá con muchísimo gusto, llaman, piden la cita, los esperamos para que les podamos atender en sus inquietudes. Bernardo, muchas gracias. A ti, Alejo, mil gracias.